Bendito el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que se nos unen, nos sintonizan a través de las redes sociales, ¿verdad? Y como siempre, disculpe que sea tan repetitivo, siga las instrucciones, ¿verdad? Ya a partir de la otra semana nosotros estaremos ya abriendo la iglesia, practicando, como dice la ley, el distanciamiento social y con respectivo sanitizador, y veremos qué otras medidas podemos adoptar, siempre y cuando, hermanos, sea solamente para cumplir con la ley. Hemos creído a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No estamos fallando a nuestra fe, solamente estamos tratando de cumplir lo que la ley dice, ¿verdad? La ley no nos puede exigir más de lo que ellos mismos, las leyes de salud, han establecido. Así es que vamos a pasar a la palabra del Señor. El próximo sábado el culto será a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Así es que le damos gracias al Señor porque la pandemia nos trajo el abrir los cultos del fin de semana. Así es que gracias al Señor, ¿verdad? Ya que es más difícil entre semana. Bueno, pero vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios. Y Primera de Samuel, capítulo 24. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora voy a ver cuántos de los que nos apoyaban en las redes sociales los podemos ver aquí en los cultos, aquí en Denison. Eso quiero ver. O al menos que siga pensando que no debe de congregarse. Estamos en tiempos finales, el creyente tiene que mantenerse, tiene que congregarse. Desde la antigüedad Dios buscó un lugar de reunión. Así es que el lugar de reunión es para que la gente se reúna con Dios. Así que así estamos en este lugar. Bueno, Primera de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Bendito Señor, gracias Padre, gracias Rey eterno, por tu misericordia y fidelidad, por tu grandeza y tu poder. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, hasta aquí tú nos has sostenido. Tu palabra, Señor, nos ha sostenido. Tu promesa, Padre, han sido fieles. Gracias, Rey eterno. Te suplico, Padre maravilloso, que tu palabra, Señor, sea fiel también en la vida de mi hermano que escucha en este momento, Padre, que está atento a tu voz, Señor. Padre, que ahí en sus hogares, Señor, tu Espíritu Santo empiece a obrar y a tratar, Padre, en la vida de aquellos, Señor, que se encuentran afligidos, de aquellos que se encuentran desesperados, de aquellos, Padre, que no encuentran alternativa, de aquellos, Señor, que quizás han sido contagiados, Padre, que tu Espíritu Santo obre en esa vida, en ese corazón, y les aumente la fe, Señor, y les traiga esperanza, y que también les traiga salud, Señor. Dios eterno, exáltate, Padre, toma control de los aires, de las potestades, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor de gloria, con toda claridad, Señor. Que tu palabra sea expuesta con denuedo, Señor. Que tu palabra, mi Dios de gloria, lleve a cabo el propósito por el cual tú la envías en estos tiempos peligrosos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Padre, que el creyente despierte, Señor, en estos días. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Ministranos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así, hermanos,
Póngase cómodo para que atendamos a la palabra de nuestro Dios. Esto es algo así como una continuación de la historia de ayer. Y dice la palabra del Señor que Saúl había hecho una pausa. Saúl había hecho una pausa en la persecución personal que tenía con David. David, Dios lo había ungido por rey, y a Saúl, Dios lo había desechado como rey. A veces los creyentes piensan, hermanos, que podemos hacer lo que nos plazca, podemos desobedecer a los mandamientos de Dios, y Dios va a seguir fiel como si Dios fuera nuestro siervo. Como si Dios fuera el que está obligado a servirnos. No, es que Dios me va a ayudar, Dios me... Y están tan seguros de que Dios los va a ayudar, es que Dios está conmigo, y están bien seguros, hermano. Pero Saúl desobedeció a Dios. Dios le dijo, ve contra Amalek, destruye todo, mata todo. Y Saúl dejó lo mejor del anatema, lo mejor de lo que era maldito, lo mejor de lo que Dios había desechado, lo dejó para dárselo a Dios. Y Dios se molesta con Saúl, y entonces lo desecha y unge como rey a David. Y tras que unge como rey a David y se da cuenta Saúl, empieza una persecución hacia David. Y lo persigue por los desiertos y lo persigue por todos lados. Pero justamente cuando ya tiene a David, si usted gusta en su casa, lea los versículos, los capítulos anteriores, y se va a dar cuenta de que dice que David iba en un lado y Saúl iba en el otro, y Saúl ya iba a darle alcance a David y ya lo iba a atrapar, cuando le llega un mensaje a Saúl y le dice, los filisteos atacaron la ciudad. Y justo cuando iba a atrapar a David, Dios hace que los filisteos ataquen allá, y Saúl se devuelve y va a pelear con los filisteos. Y cuando va a pelear con los filisteos, entonces llegamos al capítulo 24. Y dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. En el desierto, hermano, por ahí lo andaba persiguiendo. Y tomando Saúl, mire, 3,000 hombres escogidos de todo Israel. 3,000 hombres, lo mejor que tenía en el ejército, eso escogió Saúl para ir detrás de David con 400 hombres. ¿400 hombres de cuáles? De lo mejor que tenía David. Eso era lo mejor que tenía David, hermano. 400 endeudados. Sí, era lo mejorcito que tenía David. Era lo único que tenía David. 400 amargados. Eso era lo que tenía David. Lo mejorcito. O sea que lo mejor de Saúl venía, 3,000 de lo mejor de Saúl contra 400, poquito más de 400. Luego se le unen otros a David. Y poquito más de 400 de lo mejorcito que tenía David. Y contra ellos venía, y mire, dice, Saúl tomó 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Usted no ha visto las cabras monteses, hermano? Es sorprendente, hermano. Les recomiendo que vean los documentales, búsquenlos, hermano. Suben a unos cerros de piedra, que uno dice, ¿cómo se va a subir un animal ahí? Ahí no es posible que suba un animal. Y son de piedra, hermano, y bien inclinados así, y por ahí suben las cabras monteses. Les recomiendo que lo vea, es increíble, hermano. Y usted ve las cabras monteses hasta ahí arriba en la punta y dice, ¿cómo llegó esa cabra allí? ¿Cómo llegó? Bueno, ese es su hábitat. Dios las preparó para que vivieran ahí, les dio la capacidad. Es igual que cualquier otra cabra, hermano. Solamente que tiene la capacidad de llegar hasta allá arriba. Es
es un área difícil. Difícil. Bueno, hasta ahí siguieron a David. A Saúl no le importó lo difícil que era seguirlo, pero hasta ahí lo siguió. ¿Por qué? Porque Saúl estaba más amargado que los 400 hombres que tenía David. Porque Saúl tenía más rencor que los 400 hombres que tenía David. Porque Saúl tenía resentimiento. Y porque Saúl no aceptaba la voluntad de Dios, que era que él había sido desechado y que había elegido Dios un nuevo rey. Y hasta ahí se fue a buscarlo por los peñascos de las cabras monteses. Estamos en 1 Samuel capítulo 24 y vamos al versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que dijo Jehová. Dios le había dicho a David. Ponga atención a eso. Dios le había dicho a David: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Observe eso. Hermano, si Dios le dice: te voy a entregar tu enemigo en tu mano, y usted sigue su vida normal y todo, y de repente se da la oportunidad y usted lo tiene a su merced, ¿qué pensaría usted? Ahora somos muy espirituales. Dios me lo puso, esto es, que no puede ser otra cosa, hermano, no encuentro otra cosa, esto es, lo puso ahí para que yo lo humille, ya me lo puso Dios, y nos volvemos bien espirituales. ¿Y sabe por qué nos volvemos espirituales? ¿Y sabe por qué pensamos que es Dios el que nos los entregó en nuestras manos? Porque no somos sensibles a la voz de Dios. Creemos que cuando las circunstancias se dan es porque es Dios. Y para todos decimos: es que es Dios, es que es Dios. Y todo le atribuimos a Dios. Pero David era sensible a la voz de Dios. No se dejaba guiar por emociones. No era emocionalista como nosotros. Alguien tiembla y es Dios. Es que, hermano, tiene que ser Dios. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Cómo sabe usted? Se caen al piso. Oh, es Dios. Dios lo tumbó. No todos los que caen al piso caen por Dios, hermano. Muchos caen porque se emocionan. Muchos nomás sienten que el predicador les toca la cabeza y caen al piso. ¿Sabe, hermano? Hubo un predicador. Llegó a predicar a una iglesia y levantó la mano para orar por una hermana. Y cuando el pastor levanta la mano, se tira al piso. Y le dijo: ¿sabe qué? Hermanita, espéreme. Levántese. Levántese, hermano. No es tiempo que se tire al piso todavía. Y se paró la hermana. Y le dijo: ¿sabe qué? Yo no vine aquí para tumbarlos al piso. La gente piensa que porque te ponen la mano encima, tienen que caer al piso. Y los que no caen, hay muchos predicadores, hermano, que cuando van a orar empiezan a empujar a la gente. Y le empujan la cabeza y empiezan a columpiarlos para que caigan. Y la gente dice: ¡wow! ¡Qué poderoso está el pastor! No, hermano, está fuerte. Sí, hermano, ya han orado por mí esos. Antes de que yo fuera pastor, oraron por mí. Y yo fui más fuerte que ellos. Sí, hermano, a mí me trataban de empujar así. Y yo decía: pero yo, ¿por qué me voy a caer? Sí, hermano, yo me hacía fuerte. Y me empujaban así. Sí, hermano. Y era una lucha, pero eso sí era una lucha cuerpo a cuerpo, hermano. Eso no era una lucha espiritual. Y gané yo. No me caí. Es que yo dije: pero ¿por qué me tengo que caer al piso? Empezó a orar, me pone la mano en la frente y me empieza a columpiar. Y digo: no. Yo creo por eso ya no estoy en esa iglesia. Me corrieron. No, no es cierto, hermano. No es cierto. Dice aquí que se lo puso en sus manos. Y los que estaban con él
ya sabían lo que Dios le había dicho. Y le dijeron, mira, esto es lo que dijo Dios, lo tienes en tus manos. Y se levantó David y calladamente, cuando se levanta David calladamente, dijeron los hombres que estaban con David, ahora lo va a asesinar. Y la sorpresa de ellos fue que David se acerca calladamente. Usted se imagina, hermano, David está en la cueva. Las cuevas, hermano, no tenían una sola entrada. Por eso David estaba ahí. Porque David había entrado por otro lado y venía el rey, entraba aquí y al fondo de la cueva ahí estaba David. Por eso ellos no lo vieron. Y entonces, cuando David se acerca, usted se imagina que se acerca a cortarle y en eso se voltea a Saúl. Se voltea para el otro lado y David nomás se queda estático, como diciendo, ya se va a despertar. Y llega y le corta. La sorpresa de los que andan con él. Dice, pero si lo tenía para matarlo, si Dios se lo entregó. Eso es el creyente que no es sensible. No es sensible a la voz de Dios. Cuando alguien te hace mal y de repente tiene una necesidad, dice, ahí está, Dios me lo puso, en bandeja de plata me lo puso, ahí está, y ahora vas a ver lo que es. Porque no hay sensibilidad, ni de lo que Dios quiere, ni de lo que Dios dijo. ¿Usted sabe qué es ser sensible? Sensible es alguien que puede percibir con todos los sentidos. Eso es sensible. Cuando usted percibe con todos sus sentidos, usted es sensible. Y hay quienes son sensibles a algunas cosas nada más. Por ejemplo, a veces se dice, es que yo soy sensible a lo caliente, yo soy muy sensible a lo frío, es sensible al tacto, o sea, me tocan y me duele, es sensible al tacto, es sensible. Pero la palabra sensible en sí es que usted puede percibir con todos los sentidos. O sea, no nada más tiembla para saber de que está Dios ahí. También oye el sentido del oído. Usted huele la presencia de Dios. Usted mira la presencia de Dios. Eso es ser sensible. Entonces, David era sensible a Dios, no a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si usted es sensible solo a la voz de Dios, quiere decir que solo su sentido del oído está capacitado. Si usted no mira a Dios, usted no es sensible. ¿Por qué? Porque el sentido del ojo o de la vista no está capacitado para mirar a Dios. Entonces, David era sensible y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y a pesar de ello, hermano, mire, versículo 5. Después de esto, después de haberle cortado el manto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Usted se imagina cómo era sensible David a la voz de Dios? ¿Cómo sus ojos estaban sensibles? ¿Cómo su tacto estaba sensible? Todos sus sentidos estaban sensibles, hermano. Él percibía a Dios en todos los sentidos. A tal grado que le corta, y después de haberle cortado el manto, le duele haberlo hecho. Yo me imagino a David cortando el manto y luego se va y va con su rostro triste, casi llorando, porque cortó el manto del ungido de Dios. Y llega y se arrodilla y dice, perdóname, Señor, perdóname. Mire, usted me dice, hermano, pero eso no dice la Biblia. Siga leyendo. Y a ver si usted percibe lo que Dios dice. Versículo 5. Después de esto, ¿qué dice? Se turbó el corazón de David. ¿Qué se turbó? Se preocupó, se entristeció. ¿Por qué?
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, lo corta y después se duele y dice, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso con el ungido de Dios? Yo no entiendo, hermano, cómo hay personas que deliberadamente, sin ningún temor, hablan de los pastores, hablan de los hermanos. Hermano, sí, mire, es normal que usted tenga diferencia con los hermanos. Eso es normal. No somos iguales todos. Es normal que usted no esté de acuerdo con los hermanos. Pero de eso, a que usted diga, piense o haga algo para que al hermano le salgan mal las cosas, entonces allí me dice que usted no es sensible, no de la condición del hermano, sino de la unción, de la presencia de Dios. Es que eso es otra cosa, hermano. Tenemos un concepto erróneo de lo que es la unción. Y pensamos que la unión es el que, y dicen, ese hermano que ungido está. Cuando más tiembla, cuando más se sacude, cuando más sopla, ¡ay, qué ungido está! Hasta aquí sentí el viento. Cuidado, estos tiempos son peligrosos, hermanos. No anden soplando así, porque estos tiempos son peligrosos. Sí, los van a poner en cuarentena. Así que yo creo que de algo va a servir la pandemia, para controlar también ese tipo de acciones. Ya no van a poder empujar a los hermanos, porque no los pueden tocar ya. Gracias, Señor, por la pandemia. Sí, hermano. Algo bueno va a traer todo esto. Algo bueno va a traer. Entonces, le dolió. Yo me imagino a David cayendo de rodillas y decirle, Señor, perdóname, pero dañé la ropa del ungido de Dios. Mire. Y hay personas que no les duele, hermano, hablar de los pastores. Yo veo, las redes sociales son mal usadas, hermano. Y nada más lo hacen para difamar al que cometió un error. Hermano, ¿cuánto nos dicen en la Biblia, pero no somos sensibles a la voz de Dios? La Biblia nos dice tantas veces, no juzguéis para que no seas juzgado, con la medida con que juzgues será juzgado, juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia, pero no somos sensibles a la palabra de Dios. Porque si fuésemos sensibles, en el momento en que vamos a hablar, pensar, decir, hacer algo contra los hermanos, en ese momento debemos decir, no puedo hacer eso contra la unción que es bastante probable que tenga el hermano. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Que los hermanos tienen unción de acuerdo a su concepto, no de acuerdo al concepto de Dios. No, hermano, ese hermano no creo que esté ungido. ¿Por qué? Porque no es como yo quiero que sea. ¿Y quién le dijo a usted que los hermanos tienen que ser como usted quiere que sea? Entonces usted jamás diría que la hermana, que el hermano es conforme al corazón de Dios. No. Al de Dios, hermano, al de Dios. Pero aquí vemos a David con todos los errores que cometió. Asesinato, adulterio, abuso de poder. Y con todo y eso, Dios no le toma en cuenta eso. ¿Sabe qué es lo que toma en cuenta Dios en David? La sensibilidad que tenía. El creyente tiene que ser sensible. No solo a la voz de Dios. Hermano, yo soy sensible a la voz de Dios, ¿sabe? Yo entiendo cuando Dios me está hablando. Y piensan que entienden cuando Dios les habla en el momento nada más. El que es sensible debe mantener lo que Dios dice y debe permanecer en ello. Y cuando llega el problema, cuando llega la diferencia con los hermanos, con el otro ministerio, con el otro pastor, debe acordarse lo que la palabra de Dios decía. Ahí estaba, y los 400 y un poquito más de hombres que estaban con él le dijeron, ¿sabes qué? Ahí está, te lo entregaron. Ahorita te están necesitando. Y dice que él llegó, cortó el manto y se turbó en el corazón. O sea, ese era algo entre David y Dios. En su corazón dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice?
le corté el manto al ungido de Dios. Se turbó en el corazón porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Lo había cortado. ¿Se imagina, hermano, la cara de los hombres? La cara de los hombres cuando le acaban de decir: ahí está, Dios te lo entregó en tu mano. Yo me quedo, hermano, sorprendido. Me quedo con la boca abierta. No le encuentro explicación. ¿Cómo hay tantos hermanos, hermanas, se dicen ministros, líderes, pastores, profetas, y ponen tanto comentario en contra de otras personas? Si algo, hermano, usted no me va a oír decir a mí, es que cierta persona se va a ir al infierno. A usted no me va a oír a decir eso. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Si no se aparta, se podría ir al infierno. Pero Dios no me ha mandado a mí a decirle a la gente que se va a ir al infierno. Dios me ha mandado a mí a decirle que hay salvación. Porque el evangelio son buenas noticias. Y si le voy a dar malas noticias, le voy a decir lo que va a dejar de recibir. Una cosa es que usted le diga a la gente que se va a ir al infierno, y otra cosa diferente es que le diga a la gente que no se va a ir al cielo. Entonces le está diciendo lo mismo, pero no los está condenando. No soy yo el que decido quién se va al infierno y quién no. Porque según Jonás, el pueblo de Nínive no tenía oportunidad. Y según Dios, sí la tenía. Entonces, como no somos perceptibles, no tenemos sensibilidad a lo que es Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios, entonces estamos criticando, juzgando, amenazando, sentenciando, y ya casi nosotros les dimos el empujón para que se vayan al infierno. Sí, hermano, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender, hermano, a respetar los diferentes ministerios. Tenemos que aprender a respetar la forma como cada iglesia se dirige. Cada iglesia es responsable, cada pastor es responsable de los ministerios, y ellos predican y dan la doctrina de acuerdo a lo que ellos creen, que así la gente se va a ir al cielo. Entonces, respetemos eso. Si yo creo que en la segunda venida nosotros ya venimos con el Señor, bueno, respete que yo creo eso. Hay doctrinas que son básicas para la salvación. Y hay doctrinas que no incumben en nada en la salvación. Entonces, hay doctrinas en las cuales todas las iglesias evangélicas tenemos que pensar exactamente lo mismo. Y son básicas para la salvación. Pero hay doctrinas que son solo para mantener el orden, solo para organización, solo para que usted sea un mejor creyente. Hermano, hay iglesias evangélicas a los cuales los ministros ponen en disciplina a los hermanos y los sientan en la silla de la esquina, y ningún hermano los puede saludar. Y sabe, hermano, los hermanos espirituales van y se sientan allá y aguantan la disciplina, y Dios respalda esa disciplina por la obediencia de ellos. Dios lo respalda. Y los hermanos no los saludan. Y Dios respalda lo que los hermanos hacen también. Podrá usted estar de acuerdo o no, pero eso no tiene que ver con la salvación. Entonces, no son doctrinas básicas para la salvación. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo tengo que respetar eso. No por eso voy a ir a las redes sociales y no, esos ministros que castigan a la gente son dictadores. No, no, no. Ellos tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. La Biblia dice que ellos están velando por sus almas. Déjenlos que hagan su trabajo. No los critiquen, no los juzguen, déjenlos.
Es que Jesús ya vino y... Deje, hermano, si yo creo que en el arrebatamiento no es cuando todo ojo le verá, déjeme así. ¿Por qué? Porque es lo que yo encuentro en la Biblia, yo lo encuentro así. Entonces, como yo lo encuentro así, quizá haya otro pastor que piense diferente. Respetemos lo que piensa el otro pastor también. Porque él está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, porque él entregará cuenta por la congregación. Así que respetemos, mantengamos, hermano, el respeto entre las diferentes doctrinas. Y no estemos sentenciando y que pensemos que, ahí está, Dios me lo puso, Dios me lo dio, aquí le voy a dar con todo y todo el mundo va a saber. Con la vara con que midas, con esa misma te van a medir. Así que si tú mides en pulgadas, a ti te van a medir en pulgadas. Pero si tú prefieres medir por metros, te van a medir por metros y te va a tocar de a más. No es lo mismo que te den una pulgada de castigo o que te den un metro de castigo. Así es que con la vara con que midas, con esa misma te van a medir. Así que no porque el pastor, los ministerios vengan y te digan que necesitan de ti, no por eso Dios te lo puso en tus manos, hermano. No somos sensibles a la voz de Dios. Esa es la oportunidad que tú tienes de demostrarle al pastor, al ministerio, que tú eres diferente. Y que tú no eres igual a los demás. Que el amor de Dios sí está en ti. Y entonces, por eso Dios dice que tienes que pagarle con bien. Pues Dios, págale con bien. David tenía todo para eliminar a Saúl. Nadie le hubiera dicho nada. Es más, todos los hombres que estaban con él se lo hubieran celebrado. Ese es el líder. Ese es. Nadie hubiera dicho nada. Es más, Dios no le hubiera dicho nada a David. No le dice nada. Sin embargo, David dice, no. Este fue un vaso que en un tiempo Dios usó. Y por ser el vaso de Dios, por eso lo respeto. La gente se le olvida eso. Los pastores caen en pecado, caen en desobediencia y se les olvida. Miran al ser humano y se les olvida que ese vaso era de Dios. Era de Dios. Ese vaso era de Dios. Y algo tiene de Dios todavía. Porque era de Dios. Ahora, tiene vida todavía. Y mientras tenga vida, grande Dios que lo pueda levantar todavía. Aleluya. Y usted lo difama, lo critica, le murmura y le dice, hermano. Y después Dios lo levanta. Él se salva. ¿Y usted? ¿Quién sabe? Hermano, el riesgo que corremos por no ser sensibles. Porque el diablo nos hace ver las cosas como que son de Dios. Y decimos, ahí está, Dios me lo puso. Los hombres le dijeron a David, ¿sabe qué? Dios te lo entregó en tu mano, ahí está, atraviésalo de una vez. Si hubiera sido usted y yo, ahí se acaba la historia de Saúl. Sí, hermano. Gracias a Dios que David sí era sensible a los preceptos de Dios, al carácter de Dios, al temperamento de Dios. Si usted y yo hubiéramos estado frente a aquella prostituta, cuando la ley decía que tenían que apedrearla, usted y yo la hubiéramos cubierto de piedras, hermano. Por no ser sensibles a la voz, al amor y a la misericordia de Dios. Entonces, versículo 6. Y dijo a sus hombres, David se turbó por haber cortado el manto y va con sus hombres que lo miraban feo por lo que acababa de hacer. Lo miraban asombrados. Ahora aquellos hombres parecían que eran los enemigos de David. Como diciendo, hey, tú eres el líder. Ponnos el ejemplo.
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él, mire, no dice era, no dice era, él es, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué era lo que David respetaba? La unción que Dios había depositado en un día. Probablemente Dios ya no estaba con Saúl, pero es imposible, hermano, que usted un día tenga algo de Dios y no quede ni siquiera embarrado de Dios. Algo de Dios tenía. Y si no, lo vamos a ver más adelante. Algo de Dios tenía todavía Saúl. Ya había sido desechado, pero nosotros tenemos que respetar lo que Dios ha puesto en la persona. No, pero mire, el pastor se llevó todos los diezmos, se llevó el dinero. Sí, tranquilo. Deje que Dios le pida cuentas por el dinero que se llevó. Y si usted tiene la prueba de que se lo llevó, es simple, hermano. Ya no diezme ahí. Ya no ofrende ahí. ¿No es que es sencillo? Pero no diga nada. No diga nada. No difame. No, es que todos los hermanos tienen que saber. Sí, peor para usted. Porque no es sensible al carácter de Dios. Le dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa. Yo no puedo levantarme, le dijo, contra el ungido de Dios. Y así, mire, reprimió David a sus hombres con palabras. Los regañó con palabras. Les llamó la atención con palabras. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ni en cuenta Saúl. Pero para todos, Dios lo había puesto en las manos de David. Y si usted ve la escritura, parece como que Dios se lo puso en su mano. Y es probable, hermano, que Dios se lo puso en sus manos. Para saber qué había en el corazón de David. Es probable que Dios te ponga la información del pastor fulano para ver qué hay en tu corazón, para ver si hay un corazón de chismoso, para ver si hay un corazón de murmurador, para ver si hay un corazón de acusador, porque no eres sensible a lo que Dios quiere. Y Dios se lo puso ahí. Y David dijo: sí, Dios me lo entregó. Pero para mí, dijo David, no deja de ser el ungido de Jehová. No deja de ser el vaso que Dios usó en un tiempo. Así que yo no lo toco, dijo. Me puedo meter en problemas con mi Dios, dijo. Dios iba a hacer algo, hermano. Yo he aprendido esto de Dios. El Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Eso dice la Escritura. Entonces yo he aprendido esto. Aunque yo le diga a Dios: bendícelo, Dios le va a pedir cuentas por lo que le hicieron. Aunque, mire, mi responsabilidad es decir: Señor, bendícelo, Señor, prospérala, Señor, dale, Señor, no le pagues conforme lo que hizo. Ese es mi deber como creyente. Pero yo ya sé que Dios dice que Él es el Dios de las venganzas, que Él vengará y que dará el pago. Él es el vengador de los oprimidos. Entonces ya sé que Dios va a hacer algo. No tengo que pedírselo. Por eso Dios lo que me pide a mí es que yo pida bendición.
Es que yo debo bendición. Es que yo ame a mi enemigo. Que si mi enemigo tiene hambre, que vaya y le dé de comer. Que no sea yo quien me cobre con mi enemigo. Eso es lo que dice Dios. No, para que vea a mi esposa ahí. Ahí está la comida, trágatela. Espérese, espérese. No tan deprisa. Usted se la está cobrando. Sí. Ahí está la comida, caliéntala, métela ahí al microondas. Ah, sí, espérese. Porque usted pasó de ser defendido a ser acusado. ¿Sí? Si usted quiere ser el defendido, no se defienda. No haga nada. Porque usted dice, ahí está, para que vea. Ah, ok. Dice Dios, bueno, aquí ya no tengo nada que hacer. Ahora me paso al otro lado. Porque ahora es tú el que le está haciendo algo al otro. Entonces, paso de ser abogado defensor a ser el fiscal. ¿Por qué los creyentes actuamos de esta manera? Porque no somos sensibles al carácter de Dios. Y pensamos que Dios a todos los castiga. Hermano, ese es pensamiento de esclavo. ¿Se acuerda que cuando habitábamos en esclavitud, cuando habitábamos en el mundo de las tinieblas, nos decían que Dios castigaba? No, no hagas eso porque Dios te va a castigar. No hagas eso. Semana Santa, no andes saltando, me decían, porque Dios te castiga. Y Dios castigaba por todo, hermano. Sí, por todo castigaba a Dios. Cualquier cosa, no, Dios te va a castigar. Y uno tenía la idea de un Dios que era verdugo y que traía el látigo en la mano, viendo a ver cuáles errores cometías para darte el latigazo. Esa era la idea que teníamos de Dios. Porque para todo decían, Dios te va a castigar. Y cuando usted viene a la Biblia, vemos que Jesús trajo la gracia y la misericordia. Dios ya se los había dicho en el pasado, porque misericordia quiero y no sacrificio. Obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, misericordia quiero, obedéceme en eso, yo lo que quiero es misericordia. En el pasado. Jesús trajo la gracia y trajo la misericordia. Lo mostró Él. Con la prostituta lo mostró. Mostró la misericordia con Pedro. Mostró la misericordia con el soldado al que le tumbaron la oreja. Mostró la misericordia con Tomás. Y si no fuera porque Judas se ahorcó, hermano, y no se arrepintió, también Judas hubiera alcanzado misericordia. Entonces, la misericordia es mejor que la vida. Y la misericordia es lo primero que el creyente tiene que aplicar en el momento de guardar rencor, en el momento de vengarse o en el momento de dar el pago por alguna diferencia que tuviste. Así es que ahí estaba David, y David dijo, el Señor me guarde, dijo, el Señor me guarde, dijo. Y entonces David sale al encuentro de Saúl y se revela a Saúl. No crea, hermano, no crea que David vino y se le puso enfrente a Saúl, porque Saúl sí lo hubiera matado. Cuando leemos la Biblia, hermano, tenemos que observar el escenario. David debe haberse subido a alguna peñasco, alguna montaña, y desde allí le dijo, hey, mira, te tuve en mis manos. Porque cuando usted va a la Biblia no dice cuál era el escenario. El escenario allá era mucho desiertos planos y muchos cerros. Cuando Estados Unidos ha ido a pelear para allá, el panorama que ha encontrado es muchos cerros con muchas cuevas. Eso ha encontrado. Y eso ha sido un problema para Estados Unidos a la hora de la lucha contra el terrorismo o contra los dictadores.
de aquella área del país, de aquella área del mundo. Entonces, tenemos que ver el panorama, cómo se presentó. Y entonces le dijo, no, ¿sabes qué? Ahora, vamos al versículo 15. El versículo 11. Bueno, desde el 9 empieza a David a explicarle a Saúl. Sale David y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Qué han visto hoy tus ojos? ¿Qué han visto? Que he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Mire eso. Ahora, esa expresión viene después de mucho tiempo de que David anduvo huyendo por los desiertos, pasando hambre, pasando frío, después de que hubo huyendo de cueva en cueva, después de que tuvo que recibir noticias de Jonatán para que no lo matara Saúl, después de que había sido ayudado por los sacerdotes de la tierra de Nob, había sido ayudado, y después de que Saúl se da cuenta que lo ayudaron y le dieron la espada de Goliat, entonces llega, manda y mata a todos los sacerdotes. Mire, hermano, quiero que vea el escenario. Después de andar huyendo, después de haber sido perseguido, después de que Saúl mismo le tira una lanza para tratar de matarlo cuando todavía estaba en el palacio, después de que va huyendo por el desierto, pasa frío, pasa hambre, pasa incomodidades, está en la cueva, hermano, siente la humedad, el frío de la cueva. Después de que es ayudado, matan a los sacerdotes. Y después de todo eso, David lo tiene en sus manos. ¿Usted piensa que no era fácil pensar que Dios estaba haciendo justicia también con los sacerdotes? David llega con hambre y le dicen sacerdote, ¿sabes qué? No, lo único que tengo, los panes de la proposición que acabamos de cambiarlos. Tenían que cambiarlos y los que quitaron, esos son los que agarró David. Y entonces Saúl supuso que los sacerdotes habían ayudado a David cuando ellos no sabían nada. Ellos no sabían que David andaba huyendo. Y entonces, después de todo eso, Dios le pone en sus manos a Saúl para que lo mate. Y con todo y eso, hermano, todavía dice que había una unción sobre Saúl. Hermano, esto es algo maravilloso. La forma como David era sensible, percibía la idea de Dios, percibía el deseo de Dios, percibía la forma de pensar de Dios. Nosotros seguimos pensando como nosotros. Por eso la Biblia dice que tienes que llevar cautivo tus pensamientos, para que tus pensamientos los obligues, los forces a pensar como Dios piensa. Y Pablo supone que el creyente debe pensar como Dios, y por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero tal parece que muchos creyentes no tienen la mente de Cristo. Por eso andan señalando, andan amenazando, andan difamando a los demás hermanos. Hermano, si cualquiera de los cantantes cristianos se equivocó, déjelos que se arreglen con Dios. Si a usted no le parece, ya no escuche su música. Pero déjelos que se arreglen con Dios. Es que para que el mundo sepa. No tenemos la mente de Cristo, hermano. Todavía no. Todavía seguimos pensando como los esclavos amargados. Todavía seguimos pensando así. Como si viviéramos en la esclavitud, cuando ahora somos libres. Somos libres con mente de esclavo. Jesús no pensaba como los esclavos. Él pensaba como libre. Y tenemos que aprender a pensar como Él pensaba. Así que ahí está David y le dice, he aquí, versículo 10, ¿han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva? Y me pidieron que te matase, pero te perdoné.
Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Dios estuvo en ese vaso, y porque Dios estuvo y Dios dejó sus huellas en ese vaso, por eso no lo toco, por eso no lo murmuro, por eso no lo difamo, por eso no digo nada. Pero hermanos, si mire, allá en el mar, allá tiene anclado un barco, un yate que se ha comprado con los diezmos y las ofrendas de la gente. Deje que se arregle con Dios. Si Dios pudo hundir al Titanic, seguramente si es la voluntad de Dios, también puede hundir ese barquito. Deje que Dios haga lo que va a hacer. Si es que usted es sensible a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere. Nos cuesta trabajo, hermano, hacer o pensar como Dios dice, porque tenemos todavía el dedo amenazador. Mira, esa hermana ni debería cantar ahí, la hermana no debería pasar acá, el otro hermano tampoco, y estamos ahí, hermano. Si Dios tiene a los hermanos donde están, por algo Dios los tiene allí, hermano. Si el pastor no los ha quitado, por algo no los ha quitado, hermano. Deje que Dios haga la cosa. ¿Usted cree que Dios no los puede quitar? ¿Usted cree que el que anda en desobediencia y que Dios no lo quiere ahí, Dios no lo puede hacer que tenga una gripe fuerte y que se pase un mes sin venir? Hermano, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Por no ser sensibles a lo que Dios quiere. Mire cómo se expresaba David, versículo 11. Mira, Padre mío, mire cómo le dice. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Estas palabras, hermano, aunque usted no lo crea, estaban penetrando el corazón de Saúl. Cuando la persona viene con necesidad a usted y usted dice, amén, hermano, ¿cómo no? Sí, yo le ayudo. Eso, hermano, penetra el corazón de la persona. Eso es lo peor que usted le puede hacer a la persona. Que venga con necesidad y cuando sabe que te hizo daño y tú digas, amén, hermano, ¿cómo no? Para eso estoy, para servirle a Dios y le voy a servir a usted. Y cuando usted le tiende la mano, hermano, algo empieza a suceder en el interior de la persona. Dios empieza a trabajar. Porque Saúl había sido desechado. Saúl había sido desechado. Saúl había tratado de asesinar a David. O sea, en apariencia, Saúl no tenía nada de Dios ya. Sin embargo, la forma como se conduce David empieza a atravesar el corazón de Saúl. Continuamos. Dice, mire, versículo 12. Juzgue Jehová, mire lo que le dice. Juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. En palabras comunes, le estaba diciendo, hay que Dios te pague. Lo que me hiciste, hay que Dios te pague. Que Dios te bendiga. ¿Ve lo que tiene que decir el creyente? No, pero mire que el pastor... No, que Dios lo bendiga. Pero se llevó tu dinero. No, así está bien, hermano. Que Dios lo bendiga. Es lo que estaba diciendo.
juzgue ahora y dice, y véngueme de ti, Jehová. Miren lo que estaba diciendo, hermano. Cuando nosotros conocemos la Biblia, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y usted le está diciendo, ¿sabes qué? En las manos de ese Dios, te dejo a ti. Pero sí, horrenda cosa, hermano. ¿Ve? Entonces, usted le está dando mayor castigo cuando usted deja que sea Dios el que lo venga, el que lo juzgue, el que le diga y el que haga las cosas. Pero también, hermano, no sea como Jonás. No se enoje si usted ve que al hermanito que le hizo daño, Dios lo empieza a bendecir. Porque entonces Dios le va a decir, oye, tú me dijiste que lo bendijera. Y entonces va a decir como Jonás, sí, Señor, por eso no quería decirlo, nomás lo dije porque tú dices. Ya ves, Señor, por eso no quería ir a Nínive, por eso. No somos sensibles a la voluntad de Dios. Y dice, pero mi mano no será contra ti. Versículo 13. Y mire, le recuerda algo que Saúl ya sabía. Como dice el proverbio de los antiguos, eso ya lo sabía Saúl. De los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano, que mi mano no será contra ti. Escuche esto. De los impíos saldrá la impiedad. Entonces, cuando usted piensa, hace, dice, siente algo que le suceda a los hermanos, al pastor, al ministerio, para que las cosas le salgan mal, usted se está comportando como impío. Porque solo de los impíos sale la impiedad. Usted no se está comportando como creyente, como cristiano menos. Porque aquí dice que solo de los impíos sale la impiedad. Con razón, ¿verdad? Dice la Escritura que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Así que si usted desea mal para alguien, sea quien sea, su comadre, su compadre, el vecino, sea quien sea, si usted le desea mal, usted se está comportando como impío, no como creyente. Muchos mandan a la gente al infierno y no se dan cuenta que se están comportando como impíos, no como creyentes. Porque al creyente no lo mandaron a predicar que la gente se va a ir al infierno. Eso no nos manda la Biblia, hermano. Nos dice que eso va a suceder, pero no es la predicación que tenemos que llevar. ¿Qué es lo que el creyente debe predicar? Que hay esperanza, que hay oportunidad, que hay salvación y vida eterna, que hay sanidad, que hay oportunidad, que hay restauración, que Jesús va a prepararnos un lugar y que tenemos que luchar para ir a ese lugar. ¿A quién le interesa saber, hermano, que el infierno ahí es donde usted se va a ir? Dígame, ¿dónde está la buena noticia? Si yo le digo a usted, hermano, se va a ir al infierno, y usted me dice, amén, hermano, gracias, qué buena noticia me dio. La Biblia dice que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Así que no tenemos que predicar que alguien se va a ir al infierno. Tenemos que predicar que hay salvación y vida eterna en Jesús y que lo puedes perder si tú no lo quieres seguir. Si no quiere obedecer, eso es lo que vas a perder. Usted sí puede predicar lo que va a perder la persona, pero no puede mandar a la gente al infierno. Así que aquí dice, él estaba decidido, dice, pero mi mano no será contra ti. Y le recuerda el proverbio. Recuerde, espero, hermano, que después de este día no se les olvide todo lo que me están escuchando. Solo de los impíos sale la impiedad. Si un creyente actúa con impiedad, le desea mal a alguien, el creyente es un impío. Se está comportando como impío.
Y al impío, dice la Biblia, lo matará la impiedad. Así es que esto es serio, hermano. Y continúa el discurso de David. Ese David estaba tremendo, hermano. Ya le había dado un discurso a 400 para levantarlos, para animarlos. Ya le había dado un discurso a 400 endeudados, amargados, hermano. Ya les había dado un discurso y ahora le estaba dando un discurso a su enemigo para convencerlo de que él no quería nada mal contra él y que lo andaba siguiendo nada más sin nada justificable. Así que llega al versículo 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Mira esto. Le digo, ¿sabes qué? Primero, ¿sabes qué, Saúl? Yo te pongo en las manos de Dios y que sea Dios el que venga en mi causa. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Sea Dios el que me va a defender de tu mano. Así que aquí estoy, hazme lo que tú quieras. Pero cuando tú quieras hacerme algo, tú te vas a encontrar a mi Dios. Eso es lo que tiene que hacer el creyente, hermano. Lo ofendieron. Bueno, te vas a encontrar a mi Dios. Él es el que me defiende. ¿Y cuántas veces hemos oído que acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Y todavía no entendemos a Dios, hermano. Todavía seguimos peleando. La esposa pelea con el esposo con la esposa. Peleamos con la familia, con la cuñada, con la nuera. Ahí estamos discutiendo y peleando porque no entendemos que es Dios el que está peleando por nosotros. David lo entendía muy bien. Y si Dios pelea por ti, aunque Dios te lo ponga en tus manos, hermano, en el momento en que tú te levantes contra la persona, Dios se hace a un lado. Porque esa prueba no es para la persona, es para ti, para ver cómo vas a reaccionar. Esa prueba era para David, para verlo cómo iba a reaccionar. Los poco más de 400 hombres no pasaron la prueba. La prueba de ser como Dios no la pasaron. Y decimos que, hermano, es que estamos recuperando la imagen de Dios en nosotros. ¿Oh, sí? ¿Y tú por qué no actúas como Dios actuaría? Porque al culpable lo miras culpable, cuando Dios al culpable lo mira inocente. Cuando tú estabas perdido y te vio salvado. Cuando tú te desesperabas y cuando tú ofendías y hacías, Él te miraba transformado. Al enfermo lo ve sanado. Así es como mira Dios. Dios mira al ministro restaurado. Dios mira al ministerio que usted lo ve en decadencia, lo ve prosperado. Dios así mira. Pero no somos sensibles a la forma como Dios mira. David sí lo era. Y mire, y continúa el discurso de David. Pero cuando llegamos al versículo 15, que le dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Eso fue, hermano, el último martillazo que le dio en el corazón de Saúl. Mientras David hablaba, algo estaba sucediendo en el corazón de Saúl. Cada palabra con justicia y con misericordia que David expresaba, eran martillazos que le daban en el corazón amargado de Saúl. Y entonces sucede lo que nadie esperaba. Llegamos al versículo 16. Y aconteció, mire, que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Mira el cambio, hermano. Pero si era el que andaba persiguiendo para matarlo.
Pero la forma como se expresaba conforme al corazón de Dios, de David, la forma como Dios se expresa, lo expresó David, y entonces sucedió lo que nadie imaginaba. ¿Quieres que haya un cambio? Actúa como Dios actuaría. Ya deja de sentenciar a la gente, hermano. Ya deja de acusarlos, señalarlos y mandarlos al infierno. Ya deja. Ya párale con eso, ya bájale, hermano. ¿No ves que te estás volviendo un impío? Y no eres sensible a lo que Dios quiere. Así que, mientras pasaba esto, dice, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz, ¿y qué? Y lloró. El hombre que venía enojado, venía como un perro rabioso, hermano. Venía como el que acecha contra su presa. 3,000 hombres de lo mejor, de los más fieros y más adiestrados que tenía en su ejército, para atacar a David con sus 400 hombres de gente amargada que no sabían ni lo que estaba haciendo. Y ese hombre con ese carácter, con ese temperamento, con el deseo de venganza, con esa ira, con ese rencor, con ese resentimiento, con esa envidia, estaba llorando por comportarse conforme Dios se comportaría, con misericordia. Aplicó la misericordia y la justicia. Dios le dijo, ¿sabes qué? Saúl, yo me hago a un lado. Si tú quieres pelear conmigo, sigue peleando con Dios. Sigue peleando con Dios. Y entonces dice, y alzó Saúl su voz y lloró. Dijo, ¡ay! Alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Mi hermano, ahora entiende en qué se basaba Pablo cuando decía, no paguéis a nadie mal por mal. Porque cuando usted no paga mal por mal, algo sobrenatural empieza a trabajar en el corazón de la persona. Parece que la persona salió ganando. Y es que mira, necesito tu ayuda. Oh sí, amén, yo te ayudo. Y va y le ayuda y parece que la persona lo está doblegando a usted. Pero usted entiende cómo se mueve el mundo espiritual. Y como Dios habita en el mundo espiritual, Dios está trabajando en el corazón de esa persona. Y usted puede salvar a alguien, hermano, por actuar como Dios actuaría. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ahora, aquel que pensaba que estaba haciendo lo que tenía que hacer, eliminando la competencia, ahora estaba reconociendo que estaba haciendo mal. Hermano, ¿cómo lo hizo David para convencer a Saúl que estaba equivocado? La actitud de David hizo que Dios actuara en el corazón de Saúl. Cuando tú actúas así, Dios se mete, Dios entra al escenario. Dios se mete ahí. Así que dice, me pagaste bien cuando yo te deseaba mal. Vamos al versículo 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Mire esto, habiéndome entregado Jehová en tu mano. De la forma como yo estuve a tu merced, le dijo, no pudo haber sido otro más que Dios me puso en tus manos. Hasta Saúl estaba entendiendo la voluntad de Dios. Hasta el impío, el incrédulo puede entender la voluntad de Dios, hermano. Si usted actúa como debe de actuar. Si usted sigue el carácter de Jesús. Yo creo que el creyente, hermano, debería estudiar más los evangelios y ver cómo actuaba Jesús.
y metérselo aquí en la cabeza y quitarse sus pensamientos y meterse el pensamiento de Jesús para que cuando usted le hagan algo, para cuando alguien trate de hacerle algo, usted actúe como actuaba Jesús. Pedro pensaba que lo estaba defendiendo. Sacó la espada y le corta la oreja y le dijo, no, 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 espérate, Pedrito, las cosas no son así. Yo no actuaría de esa forma. Así actuaría yo. Y agarró, y a sus adversarios le agarró la oreja y se la restauró. O sea, no quiso actuar como actuaría el ser humano, sino que actuó como actuaría Dios. Dios le sanó la oreja. Le dijo, mira, así actúo yo. Y Dios le sanó la oreja al centurión. Y entonces, algo estaba pasando en el interior de Saúl, pero el discurso ya había sido terminado. Y le dijo, Jehová me entregó en tu mano. ¿Se da cuenta, hermano, cuánta razón tengo yo cuando le digo que si David lo hubiera matado, nadie hubiera dicho nada? Todos hubieran dicho, Dios se lo entregó en su mano. Para que el mismo Saúl lo reconozca. Quiere decir que todos miraban lo mismo. Todos miraban que Dios lo había entregado en sus manos. ¿Ve? Usted puede ver que a alguien Dios se lo entregó en sus manos. Aquí me lo puso Dios. Y va a decir el otro hermano, sí, amén, hermano, denle duro, hermano, le ayudo. Démosle, hay que acabarlo de una vez. ¿Sí? Y no te das cuenta que tú y los otros están siendo probados nada más. Para ver qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mire, y mire la filosofía de Saúl, versículo 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? La lógica decía que si tú encuentras a tu enemigo, lo acabas. Hermano, eran guerreros. Porque si tú no acabas a tu enemigo, él te va a acabar a ti. En el momento de la guerra, estás frente a tu enemigo, tenías que matarlo. Si no lo matabas, él te mataba a ti. Eso sí es la lógica. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Mire, hermano, estaba entendiendo la voluntad de Dios. Aplicó la misericordia de Dios. Le digo que había algo de Dios todavía en Saúl. Había quedado embarrado de algo de Dios todavía. Dios ya no estaba allí, pero todavía las pisadas de Dios estaban allí todavía. Y lo empezó a comprender. Y entendió lo que es la misericordia de Dios. Y ahora como yo entiendo, mire, versículo 20. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Mire, empezó a visualizar el escenario. Y dijo, tienes razón, David. Si David lo lleva cautivo a Saúl, y lo sienta ahí en una silla y le dice, ¿sabe qué? Dios me ha dado el reino y mi reino va a ser próspero. No lo iba a hacer entender. A veces queremos hacer entender a la gente, hermano, a la fuerza, con nuestros propios medios. Deja que Dios use sus medios. Dios tiene sus propios medios, hermano. Jesús dijo, aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Aprendan de mí. Hemos llegado a tiempos finales, hermano. ¿Y cuándo vamos a terminar de aprender de Jesús? ¿Cuándo? Si todavía nos exaltamos, nos enojamos, tenemos el carácter fuerte. Y hermano, que yo así soy, el temperamento. Hermano, ¿cuándo vamos a aprender de Jesús? ¿Cuándo? Lo que tú has hecho conmigo. Ahora yo entiendo, le dice, que será firme y estable en tu mano. Y le hace una petición en versículo 21. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Debido a esta escritura, hermano, y esta escritura nadie la toma en cuenta, es que Siba es rescatado, ¿verdad? Le digo, el hijo de Jonatán es rescatado cuando David manda a Siba, ¿verdad?
es hijo es rescatado. Pero no es solamente por la promesa a Jonatán, sino también por la promesa a Saúl, porque esa era la descendencia de Saúl. Pero usted ve el gran cambio que hubo, hermano. Y la forma de actuar de David no termina aquí. Vaya al capítulo 26. Capítulo 26. Y vaya al versículo 8. Esto no termina aquí. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, no habían aprendido todavía, hermano. No habían entendido. El discurso lo entendió Saúl, pero no lo entendieron los seguidores de David. No lo habían entendido. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y ojo, ¿y será inocente? El gran Marcos Witt, esas alabanzas que disfrutábamos y algunos disfrutamos todavía, y muchos lo han atacado, lo han acusado. Hermano, sea cierto o no sea cierto, no somos nosotros los que tenemos que atacarlo. Hermano, ¿y por qué no debo de atacarlo? ¿Quién atacará al ungido de Jehová y será inocente? Cuidado, creyentes, cuidado. Nadie puede atacar a alguien que fue ungido de Dios, dice, y quedar inocente. Pero eso lo entendía David, no lo entendían los demás, porque los demás no entendían cómo era el carácter de Dios. Nadie. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos, le dijo. Déjenmelo ahí, le dijo. Que él o morirá en batalla, o sus días llegarán a su fin. Pero yo, dice, no soy el que le voy a cortar la vida al ungido de Dios. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño, una vez más, enviado de Jehová, había caído sobre ellos. Una vez más, era la prueba para David. ¿Cómo sabes tú, hermano, que lo que ha venido, la diferencia que has tenido con los hermanos, esa información que te dieron del predicador, del ministro, del líder, del cantante? ¿Cómo sabes tú que esa información no es solamente una prueba para ti? Para ver qué hay en tu corazón. ¿Cuál va a ser tu reacción? Es que el cantante fulano ya se usa ecuménico, ya aceptó la religión tradicional nuevamente. Hermano, eso es para que te duela. Eso es para que clames y llores. Eso no es para que te agarres acusándolo. No, es que mire cómo es, que antes disfrutaba y mire. Hey, ok, si ya no disfrutas, ya no lo oigas. Pero eso es para probar tu corazón. Y cuando usted va al libro de los Hechos, ahí terminamos. Hechos capítulo 13. Mire, hermano, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 13, y cuando usted llega al versículo 22, dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, Dios mismo, mire, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ahora le voy a hacer esta pregunta para terminar.
¿Por qué David fue llamado conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Ahí termina el versículo. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque David había entendido qué era lo que Dios quería. ¿Y por qué los creyentes no somos conforme al corazón de Dios? Porque no somos sensibles, hermano. No hemos entendido qué es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar a tu enemigo y tú lo mandas al infierno. Dios te pone ahí para que le tiendas la mano y salvarlo, y tú vienes y ya no, Dios me lo puso en mis manos, aquí le voy a dar la espada, dijo aquel. Una sola le voy a dar, dijo, no va a ser necesaria una segunda. Una sola y me lo acabo. ¿Conforme a qué corazón somos, hermano? ¿Conforme a qué corazón soy yo? ¿Por qué no somos sensibles a lo que Dios manda? ¿Por qué no actuamos como creyentes? ¿Por qué seguimos actuando como impíos? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a dejarle todas nuestras causas a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es ser conforme al corazón de Dios. David fue conforme al corazón de Dios porque David hacía lo que Dios quería, no lo que sus impulsos le dictaban. David no era impulsivo. Oh, aquí lo tengo, oh, sí, ahí está la espada, ya estuvo. No. Espérense. ¿Sabe que el creyente no tiene que ser impulsivo? Muchos, hermanos, muchos me critican a mí porque dicen que soy muy calmado, muy tranquilo, muy pausado. Es que el hermano no hace las cosas, es que el creyente no puede ser impulsivo. Porque el creyente tiene que entender, asegurarse de que es lo que Dios quiere. David conforme al corazón de Dios, porque Él hará lo que yo quiero. ¿Estás seguro que estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Estás pensando todo lo que Dios quiere? ¿Estás diciendo a los hermanos que hagan lo que Dios quiere? Vamos a orar en esta hora. ¿Cuándo vamos a empezar a ser sensibles a la voz de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a ser sensibles a lo que Dios quiere? Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se vuelva. Dios quiere que los hermanos impíos se vuelvan y que actúen con misericordia. Ya deja de ser creyente impío y pasa a ser creyente conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, y haz lo que Dios quiere, porque misericordia quiero, dijo el Señor. Hemos llegado a tiempos peligrosos. Hay mucho exhibicionismo en las redes sociales. La gente exhibe a los creyentes. Los mismos creyentes se atacan entre sí, hermano. Hermano, ¿de qué grupo estamos? ¿En qué negocio estamos? ¿De qué lado estás, hermano? Para que acuse a los mismos de tu grupo. Si Satanás atacara a Satanás, ni él mismo prevalecería. Y Señor, ¿por qué no se muestran los milagros y prodigios en estos tiempos? Que tu gloria postrera será mayor que la primera. Y empezamos a reclamarle a Dios cosas que realmente no estamos llevando a cabo. Porque no empiezas a hacer lo que Dios quiere. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia es lo que quiere Dios. Actúa con misericordia. Perdona al que te ofendió.
Olvídate del resentimiento, olvídate de la venganza, olvídate de cobrártela, olvídate, hermano. Estamos llegando a la recta final de la carrera. No puedes cometer este tipo de errores, hermano. Te puedes quedar en el camino. El tiempo del arrebatamiento se acerca, se aproxima, hermano. Los días están corriendo de una manera muy acelerada. ¿No te das cuenta que mañana es lunes y parece que pasado mañana es viernes? ¿No te das cuenta cómo está corriendo el tiempo de rápido? Estos días serán acortados a causa de los escogidos, hermano. Ya despierta, creyente. Empieza a hacer lo que Dios quiere. Ya basta de estarte peleando y discutiendo y atacando a los hermanos. ¿Por qué no atacas al diablo, hermano? ¿Por qué no atacas al pecado en tus miembros? ¿Por qué no atacas al pecado en tu pensamiento? Ese contra el que tienes que pelear. ¿Por qué no te atacas a ti mismo? Ya es tiempo que el creyente despierte. Ya es tiempo que el creyente se vuelva a Dios y actúe como verdadero creyente. Vuélvete al libro de los Hechos y mira cuántos creyentes se atacaban entre sí. Ellos se unían y querían que todos tuvieran las mismas cosas. Estaban unánimes juntos y no querían que nadie pasara necesidad. Esa es la iglesia que Dios quiere ver en estos tiempos finales. Amando, orando por el hermano que cayó, orando por el hermano que se equivocó, el que tomó decisiones equivocadas, hermano. Por ese tienes que clamar, por ese tienes que orar, por ese tienes que llorar, hermano. Por ese, hermano, tienes que entregarte. Esto es lo que Dios quiere. Que todos seamos uno, que lleguemos a la unidad de la fe. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Dios eterno, yo te suplico, Padre, que despierte a los creyentes, Señor. Que ya dejemos de cometer impiedades, mi Dios. Que ya dejemos de atacarnos entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Lleva cautivo esos pensamientos, Señor, a hacer lo que tú quieres, mi Dios. En el nombre de Jesús, que empecemos a amar a nuestros enemigos, Señor. Que empecemos a bendecir a los que nos calumnian, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que el esposo cambie con la esposa, Señor. Que los hogares cambien, mi Dios. En el nombre de Jesús. Que los creyentes seamos verdaderos creyentes. Que el impío vea, Señor, tu corazón en el nuestro, mi Dios. Exáltate, poderoso Dios. Padre, prepara a los creyentes para la partida, Señor. Prepara a los creyentes para marcharnos de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Que nos volvamos, Padre, a la obediencia. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Exalta tu nombre, poderoso Dios. Bendice a mis hermanos en todo el mundo, Padre. Ayúdanos a ser mejores creyentes, Padre de gloria. Para que el día, Señor, que tú nos llames, Padre, que a la final trompeta podamos volar, Señor, y podamos ir a gozarnos a las bodas del Cordero. Maravilloso Dios, gracias por tu fidelidad, Señor. Que tu palabra, Señor, siga tocando, siga redarguyendo, siga hablando, siga inquietando, Padre. Que nos volvamos, Señor, al Dios de amor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, que han estado atentos a tu palabra, Señor. Bendice a los ministros, a los líderes, a los pastores, Padre, que actúen con gracia, con misericordia, con sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Que los ministerios sean prosperados, bendecidos, Padre, y que cada día estemos más preparados, Señor, para cuando tú nos llames, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Guárdanos, Padre. Cúbrenos, Señor de gloria. Que ningún hermano sea contagiado, Padre. Y que si son contagiados, Señor, que entiendan el propósito, mi Dios.
que entiendan cuál es tu proyecto, tu plan, tu deseo para con ellos, Señor. Dios eterno, gracias, poderoso Señor. Gracias, maravilloso Dios, porque eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nuestro Dios es bueno. Gracias, Cristo. Eres maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús. Espero que aprendamos, hermanos. Así, hermanos, Dios les bendiga. El día de mañana tenemos oración a las 7 de la tarde. Así que todos estamos invitados. Dios les bendiga.